voy a dar rápido yo lo que tenemos que ver, ya les voy a mandar el material también. A ver, voy a ir mirando un poquito, vayan llenando el formulario. Bien, bueno. Me avisan si es que están pudiendo ver la diapositiva, ¿sí? Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con el desarrollo del programa. Vamos a ir recapitulando. Acá vamos a trabajar ahora, seguimos asentados sobre el periodo 1980-2025, que sería el último, diríamos, el periodo más. Estoy en espera, ya nadie está en espera, ¿no? Bien. Listo. A ver, voy a ver, porque no voy a poder poner así esta cuestión, porque tengo que estar viendo No, vuelvo a la reunión a ver. Espérense un ratito. Sí, vamos a esperar entonces. Bueno, vayan comentándome historia económica. ¿Quién es? Ah, tu presentación. Sí. Me van comentando a ver cómo han resuelto las actividades. No eran difíciles, no eran largas tampoco. Espero que las estén resolviendo bien. Cualquier cosa tienen para preguntar en el grupo de WhatsApp. Ahora vamos a establecer, a ver si queda bien este horario que vamos a poner No nos queda bien el miércoles a la noche porque cuando yo estoy volviendo de presencial, estoy llegando acá casi a la 1 de la madrugada, no podemos, tiene que ser otro día. Bueno, a ver cómo hago para tener la visualización. De quienes están, a ver, esperemos un ratito. Si no voy a hacer, dejar de compartir, pero en un rato. Voy a manera a ver si puedo. Esta ventana nomás. Sí. A ver si me permite. Ay. Bueno, ahí vamos a ir, a ver. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a seguir revisando este periodo 2025-1980. Ahora les he traído más o menos algunas cuestiones vinculadas a América Latina, Argentina, ¿no? Y a la cuestión problemática vinculada a todo lo que tiene que ver con la agenda de la historia económica actual, ¿no? Eso que veníamos viendo, las perspectivas multidimensional, local, complejo, ¿no? Compleja,
seguimos situados en la reestructuración epistemológica. Reestructuración epistemológica, ustedes acuérdense bien que estamos situados en ese periodo de la historia de la ciencia. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto, ¿no?, esa periodización y habíamos dicho desde 1980 hasta la actualidad estamos recorriendo lo que se denominó o se denomina por los estudiosos de la historia del campo científico como el periodo de reestructuración epistemológica, que quiere decir nuevas maneras de conocer. Yo les había comentado de que Immanuel Wallenstein había escrito un libro a principios del 2000 que se llamaba Conocer el mundo, saber el mundo, el fin de lo aprendido. Y acá se entendía claramente el fin de lo aprendido como el fin de las maneras que se generaron para conocer los objetos de estudio, para conocer el mundo, estos que se generaron a fines del siglo, entre mediados y fines del siglo XIX, cuando se configuran las diferentes disciplinas, y entonces ahí se plantean las maneras de conocer el mundo, y es de aquí que esas maneras entran en crisis a mediados del siglo XX, y hacia 1980 ya hay una propuesta de reestructuración epistemológica, quiere decir que se van a ir configurando nuevas maneras de conocer. Nuevas maneras de conocer, y entre esas maneras de conocer tenemos el abandono de la perspectiva de la simplicidad. Ya hemos dicho que no es simple, sino de la simplicidad, esta cuestión que tenía que ver con una propuesta de conocimiento lineal, por ejemplo, de causa-efecto, ¿no? ¿O qué otra cuestión se invalida? La perspectiva del nacionalismo metodológico, en el sentido de que se estudia, ¿no es cierto? Se estudian las realidades a partir de los estados. Hemos visto que ahora hablamos de una perspectiva global y local. Eso invalida, ¿no?, la perspectiva de conocimiento del nacionalismo metodológico. Por eso, cuando estudiábamos antes y los libros decían historia económica de Argentina, desarrollo económico de Argentina. ¿Por qué? Porque estaban situados, ¿no es cierto?, en un espacio, en una escala que iba de lo local, provincias, a lo global, que sería la nación, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones? Bueno, y todo eso va generando esta reconfiguración epistemológica, ¿sí? Que es donde nosotros estamos parados, ¿sí? Ahora vamos a revisar otras cuestiones más que también van a seguir explicando esto, que tiene que quedar bien claro. Y nosotros ya hemos ido avanzando con la lectura del Informe de Desarrollo Humano 2025, que nos ha puesto al tanto de los condicionantes en la actualidad, ¿no?, que tiene que ver con la crisis ecológica, que tiene que ver con las emergencias de las IA, la incorporación de las IA en la educación en todos los niveles, para potenciar las capacidades en forma de co-trabajo, de trabajo colaborativo. No la uso, no es un buscador actualizado, no es alguien que me va a sustituir y va a hacer mi trabajo. No, la agencia humana, la decisión, la conducción de todo trabajo que se hace en colaboración con la IA, la tiene la persona humana, que somos todos nosotros, quienes todavía tenemos en cabeza la capacidad para
hacer análisis crítico, para reflexionar, para tomar decisiones y para conducir procesos de cambio. ¿Sí? Bien, entonces esta es la bibliografía. Tenemos un grupo de investigadores que nos van a hablar de América, de 60 años de, de bien, 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 bien. Ahí voy, ahí voy. Ese es mi gran drama ahora. Que no me No, hasta ahora ninguno. A ver, ninguno. No tengo ninguno. Ah, pero entro al grupo y pregunto. Capaz que no se me están reflejando. Lucas Lascano ya está dentro. Lucas. Perfecto. Entonces estamos bien nomás. Bien, vuelvo de nuevo. Ah, Bueno, vamos a estos 60 años de inflación global, vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a analizar eso. Después, un texto de Mariano Feliz que se denomina Crisis Transicional del Desarrollismo en Argentina, hacia un desarrollo verde. Claudio Bellini y Juan Carlos Corol, que siempre lo vamos a ver. Ahora ya les voy a pasar el capítulo que van a repasar. Y otro texto de Maristela Svampa y Melissa Argento, El litio, falsa solución, o vía hacia una sociedad postfósil. Bien, eso es lo que más o menos vamos a mirar, y otros más que no los he puesto ahí. Bueno, entonces seguimos en la reestructuración epistemológica. Ahora vamos a avanzar un poco sobre la cuestión de la reprimarización de América Latina, ¿no? Porque en este periodo, desde los 90 en adelante, América Latina ha sufrido un proceso de reprimarización. ¿Qué quiere decir esto? Que ha vuelto, ¿no es cierto?, a asentar, los países latinoamericanos han vuelto a asentar sus economías en las economías eh, primarias extractivas, ¿sí? Y cuando digo eso, nos ponemos a pensar en las commodities, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, vamos a arrancar con algo que dice Maristela Svampa, que es una de las teóricas que hemos utilizado para esta clase. Ella introduce el concepto de consenso de los commodities para describir el periodo de gobiernos progresistas en América Latina, como el kirchnerismo en Argentina, y ahí podemos hablar de el gobierno de Lula da Silva en Brasil, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el gobierno y otros más, ¿sí? Que si bien impulsaron políticas de redistribución y expansión del Estado, lo hicieron a través de un modelo económico extractivista. Este modelo se basa en la sobreexplotación de recursos naturales, minería, hidrocarburos, agronegocios como la soja, por ejemplo, para la exportación, ¿no? Y acá yo les pongo una historicidad, ¿no? Y acá arrancamos con el primer gobierno de Néstor Kirchner y terminamos el gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? La teoría de Maristela Svampa supone que el neodesarrollismo kirchnerista no rompe con el patrón, ¿no es cierto?, de acumulación extractivista, ¿sí?, sino que lo profundiza. La bonanza generada por los altos precios de la soja, no sé si ustedes recuerdan o ya han leído que todo el periodo se va a salir de la crisis también y se va a generar la implementación de este
modelo nacional popular o modelo populista a partir, ¿no?, de de las entradas, ¿no?, de justamente el comercio de las commodities, ¿no? Entonces, eh, por los altos precios de la soja, ¿no?, que fue la base del superávit fiscal y del financiamiento de las políticas sociales y de infraestructura. Entonces, desde acá, desde 2003 en adelante, vamos a tener una continuidad. ¿Cuál es la continuidad? Es justamente el modelo extractivista. Nada más que se va a ir diversificando. Y ahí vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, el litio también va a entrar a formar parte de esa matriz extractivista, ¿sí?, primaria, ¿no? Y ya vamos a entender un poquito más esta cuestión. En lugar de diversificar la matriz productiva, se reforzó la dependencia de la exportación de materias primas. Este modelo, según Maristela Svampa, genera un mal desarrollo al provocar, primero, conflictos socioambientales, ¿sí?, la expansión de la frontera sojera y la megaminería generaron tensiones en comunidades locales y movimientos sociales que defienden los territorios y los bienes comunes, agua, tierra, biodiversidad. Y esto también vinculado a los ODS, a el calentamiento y a la crisis ambiental, ¿no? B, destrucción de normativas. También se produce esto en todo este periodo y hasta ahora seguimos, según estos teóricos, seguimos en la misma perspectiva. Se flexibilizan o ignoran las regulaciones ambientales para facilitar los proyectos extractivos. Y vamos a ver entre esos los proyectos de litio. Nuevas dependencias. La economía queda sujeta a los ciclos de precios internacionales de los commodities, tal como se vio en la tercera fase del kirchnerismo, ¿no?, donde ustedes van a leer en el texto de Bellini Corol, donde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a terminar, ¿no es cierto?, en una crisis. ¿Por qué? Porque se van a desplomar, van a caer el precio de los commodities y bueno, como teníamos gran dependencia de las entradas de divisa a partir de la venta de la soja, ¿no?, es que se produce la dependencia del país y se ata al país a los movimientos, ¿no?, ascendentes que le tocó a Néstor Kirchner y descendentes que le va a tocar a Cristina Fernández, y eso va a generar un impacto grande en la economía nacional. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo están la perspectiva global y local, ¿sí?, es importantísima mantenerla para poder comprender bien los procesos. Bien, acá, después del kirchnerismo, vamos a tener el gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019. La gestión de Macri se basa en un enfoque neoliberal con un giro de 180 grados respecto a las políticas anteriores. ¿Qué es lo que va a proponer? Apertura económica, se levantaron restricciones cambiarias, el cepo, se buscaron nuevos acuerdos de inversión, regreso a los mercados, se renegoció la deuda con los fondos buitres, se accedió nuevamente al crédito internacional. Otra cuestión que pasó, se dieron reducción de retenciones. Recuerdan que el gobierno de Cristina Kirchner fue puesto en tensión con el aumento de las retenciones, que va a generar un gran movimiento social de parte de los productores, exportadores, etcétera. Acá en la administración Macri
hasta el 2019 se reducen las retenciones, se eliminaron o redujeron los impuestos a las exportaciones, especialmente para los productos primarios y la minería. Y acá con esta acción se sigue manteniendo y fortaleciendo este modelo de desarrollo extractivista y primario. ¿Sí? Bien. Se vuelve al endeudamiento, porque la política económica se sostuvo con un fuerte endeudamiento externo, incluido el préstamo récord del Fondo Monetario Internacional en 2018, un poquito antes de que se terminara la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Así después vamos a seguir mirando el gobierno de Alberto Fernández, va a transcurrir, ¿no es cierto? Si bien es cierto, va a querer retomar el modelo nacional popular o eh, previo, ¿no? Va a estar signado por la pandemia, por el ASPO, el DISPO, toda la crisis que va a generar la pandemia, la transformación, las demandas, acuérdense, vacunas, controles, suspensión de grandes posibilidades, hasta de movimiento, etcétera, etcétera. Eso va a ser lo más, y que va a terminar también, como dicen estos autores, los que hablan de 60 años de crisis, de inflación y crisis, vamos a terminar en algo muy parecido. Y luego después de Alberto Fernández llega a administrar los derroteros del país, La Libertad Avanza, en cabeza, diríamos, del presidente Javier Milei, ¿no? Bien, entonces, a ver, acá tenemos, vamos a tomar a los autores que hablan de, eh, del escenario latinoamericano, ¿no? Y ellos señalan de que esto no refuerza, me gusta este artículo, ¿no? Porque refuerza a ver si lo tengo por acá, la idea de que tenemos siempre que leer en perspectiva dimensional. Tenemos que leer en perspectiva global y local. Fíjense en ustedes, acá en este cuadro es muy significativo, tenemos la inflación global, ¿no es cierto?, que está en celeste, fíjense, y la inflación doméstica nuestra, ¿no?, de América Latina, puede ser de Argentina, ¿no?, que va acompañando, son dos ciclos, ¿no es cierto?, dos movimientos que se van acompañando, ¿no? Entonces, para entender un proceso inflacionario en un país, siempre, ¿no?, estos autores dicen que hay que mirar cómo va el ciclo inflacionario a nivel global, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo inflacionario de las grandes economías, que son las que van marcando, diríamos, los ascensos y descensos o la inflación ascendente y descendente global, ¿no? Son las grandes economías, las economías que producen más del 50% del PBI global, y hoy estaríamos pensando en el sudeste asiático, China, ¿no es cierto? Ahí India, algunos países de los llamados tigres asiáticos, Estados Unidos, ¿sí? Vamos a, entonces, estos ciclos, estos movimientos en torno a la inflación eh, global, siempre van a golpear y van a tener
van a ser parte de la componente de la inflación a nivel nacional y local. ¿Entienden? Eso que quede claro. Fíjense que estos autores parten desde 1960 haciendo el análisis, ¿no? Hasta el año 2023 y tenemos que la componente del elemento global en las crisis nacionales, en las crisis inflacionarias nacionales, es muy importante, ¿sí? Muy relevante. Bien, después lo vamos a ver al artículo, ustedes también lo van a leer. Quería ver si lo tenía acá para que vayamos haciendo algún, a ver, acá lo vamos a ver un poquito. Yo quiero mostrarles 60 años de, fíjense, ¿no? A ver, vamos a ir solamente a la... ¿Están mirando, no? Sí, bien. Entonces acá nosotros vamos a leer un poquito la introducción. A ver, voy a ver si ya hay gente esperando. Me avisan, voy a poner acá. Desea alguien entrar. Eso les pongo a la clase. Así yo estoy atenta al teléfono porque no estoy pudiendo ver. Fíjense, no sé si leen algo. Vamos a traducir un poquito una partecita, ¿no? Como para tener una idea de lo que yo les estoy hablando. Lo voy a hacer así para tenerlo más seguro. Voy a estar usando esto. Bueno, dice. Profe, La hay influencia de chico los en factores. espera. ¿Sí? No me dicen nada acá. A ver, voy a salir. Okay, vamos a ver, vamos a ver. Sí, uno parece que hay. Orsini. Me avisan, manden un mensajito y digan que me tienen que avisar por el WhatsApp, ¿sí? Porque no los estoy viendo. Ay, vamos de nuevo. Estábamos aquí, ¿no? A ver, esta. Bien. Ahora, a ver, ¿y este qué es? Ah, no. A ver. Bueno, cualquiera, no importa. Se me abrieron dos, no sé por qué. Bueno, voy a traducir un poquito y les voy a leer como para que tengamos claro por qué es que estamos hablando de esto, ¿no? En una materia y por qué yo digo que estos autores refuerzan la idea de una de las perspectivas de la agenda actual de la historia económica. Fíjense, dice, la influencia de los factores globales en los procesos inflacionarios locales tienen implicaciones significativas para el diseño de políticas y la estabilidad económica. La importancia de las fuerzas inflacionarias globales puede desafiar los marcos tradicionales de política monetaria, que se basan principalmente en herramientas que se centran en las condiciones económicas internas, haciéndolo menos efectivo. Por lo tanto, la creciente importancia de estas fuerzas globales, ¿sí?, exige una perspectiva más amplia que considere las condiciones internacionales en el diseño de políticas internas. Estas consideraciones son particularmente relevantes para las economías más pequeñas y abiertas. ¿Hasta qué punto la experiencia reciente de inflación ha sido un fenómeno global? Se preguntan, ¿no? Con base en el enfoque empírico, bueno, ahí hay un modelo metodológico. Este artículo disecciona el comovimiento internacional de la inflación utilizando un modelo de factores dinámicos con un enfoque en diferentes periodos de globalización. Analizamos tres muestras, una que comienza en 1960 hasta 1980 y una en 2000.
todas extendiéndose hasta junio de 2023. Una contribución particular de nuestro análisis, y bueno, eso es una cuestión de metodología que dice, a ver, una contribución particular de nuestro análisis al trabajo que ya habían hecho Ciccarelli y Mohom radica, por lo tanto, en examinar la importancia de los factores comunes en la dinámica de la inflación global, después de dos grandes shocks globales, los años posteriores a la crisis financiera mundial y el reciente episodio de inflación posterior a la pandemia. Como muestra el análisis, el primer y el segundo factor asociados con la dinámica de la inflación exhiben varias características pronunciadas en diferentes periodos de la globalización. Independientemente, espérense, del periodo considerado, el primer factor, que es el factor global, ¿no?, parece relativamente similar en todas las muestras y explica una gran parte de la variación de la inflación entre países. Alrededor del 58% entre 1960 y 2023 es responsable la inflación global de las inflaciones, diríamos, en los países, o inflaciones nativas, podemos decir, ¿sí? Y, por ejemplo, en las economías de la OCDE, que serían las economías avanzadas, ¿no?, la inflación global es responsable del 72% de la inflación en cada uno de los países que integran la OCDE, ¿sí? Bien, entonces ustedes se darán cuenta que la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la mirada global a la hora de querer conocer las distintas realidades, ¿no? Bien. Fíjense en ustedes acá, esta figura 1, que creo que yo algo de esta les he traído. A ver. Ahí. Dice, ¿no? La figura 1, que ya se las vuelvo a mostrar, ilustra dos patrones salientes de la inflación global. La figura muestra las series temporales resultantes para el promedio simple en su panel izquierdo y para el promedio normalizado en el panel derecho. Primero, una característica que emerge claramente del panel izquierdo de la figura es que en promedio acá no me acuerdo qué estaba señalando bueno, que los países han experimentado una tasa de inflación más alta en comparación, sí, con las economías avanzadas. Los países de economías medias han experimentado una tasa de inflación más alta en comparación con las economías avanzadas, ¿sí? Bien, acá también les hacen esas diferencias. Bueno, lo importante es saber que este artículo que ustedes también van a tener para leer les está mostrando una serie de cuestiones relevantes para conocer América Latina y nuestro país, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir esto y vamos a ir un poquito a ver si lo tenemos acá. También vamos a mirar el texto de Bellini, Corol. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver ¿no? De Bellini Corol. ¿Ve? Ustedes van a leer las economías del kirchnerismo 2001-2015, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un poquito. Espérense, acá tengo que hacer esto. Vamos a tener un panorama, ¿no es cierto?, desde que arranca con la crisis del 2001.
la crisis del 2001-2002, que ha sido una debacle, que se ha pronunciado tan fuertemente, ¿no es cierto?, en Tartagal, ¿no?, con el tema de, ¿por qué? Porque la ola privatizadora que ha sido encarnada por la administración del presidente Carlos Saúl Menem, recuerdan ustedes, eh, este, había generado, ¿no es cierto?, la venta de las empresas del Estado y entre esas YPF. YPF era, diríamos, el leitmotiv del crecimiento, del desarrollo, del movimiento, de la ocupación, del bienestar, ¿no?, en el norte de la provincia de Salta. No solo en el norte, sino también en la Patagonia, en el sur, pero nosotros nos vamos a dedicar al norte. Entonces, esa crisis que todavía está en memoria de Salta, del norte salteño, en la memoria de los abuelos, en la memoria de la gente, ¿no es cierto? Arrancamos con ese tiempo del 2001-2002, ¿no? Y luego de la estabilización que se produce a partir de la administración interina que hace el vicepresidente, el que era vicepresidente de la gestión de Menem, ¿no? Y luego después que se provoca una estabilidad, luego de que esta crisis del 2001-2002 va a expulsar del gobierno a Fernando de la Rúa, que había sido elegido presidente por las fuerzas del radicalismo, y tira por la borda ya directamente todas las propuestas, el plan económico del 1 a 1, y terminamos con el tema de del corralito, etcétera, etcétera. Bueno, toda una debacle muy grande, todo eso es previo, ¿no es cierto?, a la administración kirchnerista y con esto que va a comenzar, ¿no?, ese periodo de reprimarización, de bonanza de las commodities, etcétera, etcétera, que va a generar, ¿no?, una serie de medidas y una administración que va a generar diríamos, un equilibrio, pero que va a estar basado justamente en la reprimarización de la economía argentina, ¿sí? Bueno, esto también lo van a ver ustedes después, no era solamente para mostrárselos y para que sigamos acá presentando nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a esto que yo les decía, ¿no?, de cómo vamos a ver, vamos nuevamente a la reestructuración epistemológica y vamos a verla con una idea del concepto desarrollo, por ejemplo, ¿sí?, que es tan importante, que es tan caro, ¿no es cierto?, a la mentalidad y a la idea que tiene cada uno de los habitantes de este planeta, ¿sí? Fue y se considera, ¿no es cierto?, lo más deseable, ¿no?, el desarrollo. Bien, ahora, eh, esto que traigo acá remite, ¿no es cierto?, a la propuesta teórica que hace Maristela Svampa, con esto que ella va a señalar en todos sus estudios, hasta en el último estudio de 2025 que existe, que ha producido, por supuesto en colaboración con otros investigadores, ella va a señalar que el modelo económico extractivista no se ha alterado en América Latina y tampoco en Argentina, que ella toma como uno de los ejemplos Argentina para su estudio. ¿Qué es lo que pasa? Están los ODS, está toda la preocupación por la crisis ambiental, está
toda la propuesta de las economías verdes. Ustedes la han sentido a Greta Thunberg, a, hemos, están las cumbres, ¿no? Las cumbres que se realizan por el calentamiento global, por la crisis ambiental. Después vamos a ver la lectura. Ustedes han visto que en esa selección del IDH han tenido acceso a las diferentes mediciones que se hace, que hace el IDH para poder generar, ¿no es cierto?, ese ranking de países con mejor bienestar. Y entre eso, una de las mediciones es la presión planetaria de carbono. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con las búsquedas permanentes que hay desde muchos sectores sobre de buscar una alternativa de cambio que pueda producir movimientos al estilo del desarrollo, pero que tenga un impacto menor en la salud del planeta y en los recursos naturales, ¿sí? Porque todos los recursos naturales son finitos, ¿sí? Ya dejaron de ser recursos renovables, ya no son renovables, ¿sí? Más bien ya estamos en el límite, ¿no?, del equilibrio, porque estamos atentando contra, ¿no?, la existencia de muchos de estos recursos que son muy necesarios para la vida de nosotros, las sociedades en este planeta, ¿sí? Entonces, ante eso, ¿no?, ante esta propuesta de, de Maristela Svampa, que dice que el modelo actual se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿sí? Y que ahora lo que hay con el litio es solamente una diversificación de la misma, diríamos, matriz de desarrollo, ¿sí? Por eso es que yo he traído esto que les estoy comentando sobre el desarrollo. Entonces, para entender esto que dice Maristela Svampa, ¿no?, que cuestiona ahora el desarrollismo verde que estamos nombrando, que también en el país se están estableciendo ciertas cuestiones vinculadas al desarrollismo verde, y en el mundo también están los impuestos, hay una serie de estrategias que se están teniendo para, ¿no es cierto?, generar o transformar el modelo de desarrollo, pero hasta ahora, según esta autora señala, ¿no?, que seguimos montados en el mismo modelo de desarrollo que surge en el siglo, se configura claramente entre el siglo XVII y el siglo XIX. Bien, entonces, primero debemos comprender cómo ha evolucionado la propia idea de desarrollo a lo largo del tiempo. No siempre se midió de la misma manera, y eso es clave para nuestro análisis. Fíjense en ustedes, que desde 1950 en adelante, yo he puesto 60, porque arranqué ahí, el concepto desarrollo, ¿sí?, el concepto original de desarrollo que dominó toda la posguerra, o sea, desde 1945 en adelante, era sinónimo de crecimiento económico y se medía principalmente con el Producto Interno Bruto, PIB, ¿sí? Ese fue esa fue la medida para expresar el avance, la performance, el desarrollo, ¿no?, de ese modelo de desarrollo de los diferentes países, el nuestro también, y a nivel global, ¿sí? Entonces era la medida. Esta medida que, como ya habíamos dicho, se surge de los estudios de un economista que va a ganar premio Nobel también, que se va a llamar Kuznets, Simon Kuznets,
¿sí? Que va a generar, ¿no? Unos estudios y unas tablas que va a sistematizar la medida de la producción de cada global, de cada total de cada país, ¿sí? Entonces, esta medida, fíjense ustedes, este PIB, quiero que lo registren, pertenece a eh, a la epistemología, a la manera de explicar y de conocer la realidad previa a la reestructuración epistemológica. ¿Me entienden? Se, se entendía el desarrollo por el desarrollo mismo, económico, desde la perspectiva económica. Porque si nosotros desglosamos el PIB, ahí vamos a tener las variables, las componentes, ¿no es cierto?, que van a determinar qué es el desarrollo, ¿no? Y son variables económicas, componentes solamente económicas. Bien, bien, eso, la lógica era simple, entonces, y ahí estamos, el PBI está dentro del paradigma de la simplicidad. Y esto me sirve a mí para que sigamos explicando qué es esto del paradigma de la simplicidad. No es que las ciencias son simples, que la economía es simple, sino que es una manera, ¿no es cierto?, equilibrada, una manera siguiendo la causa y el efecto, una manera que atiende un solo campo disciplinar, en este caso, que es el económico, ¿sí? Que no, que es donde se mira la estructura en equilibrio, ¿sí? Se rechaza los elementos que puedan producir ruido o desequilibrio en el estudio que se está realizando de, por ejemplo, las performances de las economías de los países, ¿sí? Y se circunscribe, como les decía, al ámbito económico. Y ahí entendemos la simplicidad, el paradigma de la simplicidad, ¿sí? Dice, si un país producía más bienes y servicios, era el más desarrollado. Si los países que producían menos bienes y servicios eran menos desarrollados, ¿sí? O en vías de desarrollo. Bien, en la década del 80, ¿no? Se va a producir ya, y estamos ahí ya estamos sobre el momento en que se empieza a invalidar todas las maneras, todo diríamos, los repertorios existentes para conocer una realidad, ¿no? Una ciencia. Cuando digo una realidad puede ser conocer un campo científico, conocer una problemática, conocer una cuestión, este, eh, un objeto de estudio para el análisis, etcétera. ¿Sí? En el 80 ya está fuertemente el cuestionamiento a esas maneras de conocer y fíjense en ustedes que acompañando ese cuestionamiento se cuestiona el concepto de desarrollo, tradicional que existía, esto que hablaban del desarrollo y el crecimiento, que eran idénticos, desarrollo y crecimiento, que se va a medir a partir y que va a generar el ranking de los países más desarrollados, menos desarrollados, etcétera, etcétera, y que ese desarrollo en la clase pasada, habíamos dicho, se había identificado con, ¿no es cierto?, la revolución industrial y el proceso de transformación que se va a generar, ¿no?, a partir de la introducción de la máquina, la producción en serie, los mercados de exportación, y bueno, y se va complejizando con todas las cuestiones vinculadas a esa economía mundial, ¿no? Bueno, eso empieza a cuestionarse. ¿Con qué se va a cuestionar? Justamente con la idea de que el desarrollo tiene que ser
sostenible. Y ahí se va saliendo de la perspectiva simple, de la perspectiva simplista, de que el desarrollo es solamente económico, y se va entrando, ¿no es cierto?, a demandar una mirada más amplia, holística, que abarque el conocimiento mediante las herramientas y los repertorios de otras disciplinas más, como son las disciplinas ecológicas, ¿no? Porque acá el desarrollo se va a invalidar, el concepto desarrollo, y se va a tener preferencia por señalar el desarrollo sostenible, ¿sí? Sostenible. Y es ahí cuando, les leo, la crisis ambiental global llevó a un replanteamiento. En 1987, el informe Brundtland, la señora Anne Brundtland, era la ministra, la primera ministra de Noruega, que va a participar en esa reunión, ¿sí?, donde, en la ONU, donde se define, ¿no?, al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Sí? Aquí entonces el ámbito de la ecología y todas las ciencias de la tierra, de los recursos, del agua, del ambiente, etcétera, van a entrar a colaborar para poder conocer el desarrollo en perspectiva de desarrollo sustentable. Va a ser necesario el PBI para conocer la cuestión, la componente económica, pero también va a ser necesario todas estas otras disciplinas vinculadas a los recursos naturales, vinculadas a todas las ciencias de la tierra, del agua, de los recursos, etcétera, porque la idea, lo que se pretende ahora es estudiar y conocer el desarrollo, pero sustentable, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Me entienden? Entonces, ahí ya se ha invalidado la manera de conocer el desarrollo por el desarrollo solamente desde una perspectiva economicista, para avanzar a conocer el desarrollo, pero el desarrollo desde una perspectiva sustentable. ¿Me entienden? Bien, en la década del 90, fíjense en ustedes, pues estamos avanzando en el tiempo. En la década del 90 ya va a haber otro cuestionamiento más. No solamente vamos a querer conocer la realidad desde una perspectiva más compleja, entendiendo el desarrollo como desarrollo sostenible, sino que en la década del 90 dos estudiosos, ¿sí? La década del 90, fíjense, dos estudiosos que son Amartya Sen, que va a ser premio Nobel, y Mahbub ul Haq, que no sé si se pronunciará así porque es pakistaní, van a crear el índice de desarrollo humano, que es eso que le di a leer a ustedes, el 2025. Hemos leído una parte del último del capítulo 7 u 8, no recuerdo bien, y ustedes van a leer, tienen que leer el resumen en español, y también han conocido el apéndice de tablas de mediciones que ofrece para cualquier estudio, para cualquier análisis de la realidad actual. Entonces, fíjense en ustedes que el índice de desarrollo humano, Amartya Sen y este pakistaní, que le acabo de dar el nombre, que es un poco difícil, por eso nunca me lo acuerdo, argumentaron que el desarrollo no podía ser solo una cuestión de dinero, tampoco podía
ser solamente una cuestión de atender lo económico y lo sostenible, sino que dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, va a crear el IDH, que es el índice que mide el progreso de un país a través de tres dimensiones: una larga vida y saludable, conocimiento y nivel de vida decente, ¿sí? Y salud, educación y también crecimiento, que sería el PBI, ¿no? No se abandona el PBI. Pero este índice va a señalar ya, diríamos, el abandono, ¿no?, de la perspectiva de la simplicidad, ¿sí? Más fuertemente que el desarrollo sostenible. Bien, estos índices distintos del PBI, ¿no? Distintos del PBI, los índices desarrollo sustentable, los que miden el desarrollo sustentable y la medición del IDH, del desarrollo humano, ya pertenecen a lo que se llama la perspectiva de la complejidad, ya pertenecen al momento de la reestructuración epistemológica, que quiere decir las nuevas maneras de conocer la realidad. ¿Entienden? Son medidas, son esfuerzos multidimensionales, porque no solamente toman la cuestión económica, multidimensionales, complejos, ¿sí? Porque atienden a la complejidad, atienden a tratar de establecer las relaciones entre diferentes dimensiones para tratar de conocer y de señalar de manera más acabada y mejor, ¿no es cierto?, señalar el conocimiento de ese objeto que se pretende conocer. ¿Entienden? En este caso estamos hablando del desarrollo. Bien, y fíjense que en la actualidad, bueno, entonces, así, en la actualidad también está muy vigente el índice del planeta feliz, que yo ya se los mostré también. Hoy, con la crisis climática y la insatisfacción social, las métricas, o sea, las métricas más avanzadas buscan un equilibrio mayor. El índice del planeta feliz mide el bienestar de las personas en relación con el impacto ecológico de sus actividades. Es la fusión de las ideas del bienestar del IDH con las de sostenibilidad, que es las que se generan en la década del 80 a partir del informe Burns, ¿sí? Y nos fuerza a preguntar, ¿vale la pena crecer si ese crecimiento destruye el planeta y no nos hace más felices? ¿No? Entonces, esta evolución del desarrollo nos muestra que el desarrollismo verde argentino, si solo se enfoca en el crecimiento del PBI, ¿no? Porque ustedes lo escuchan al gobernador, ¿qué dice? Que va a crecer el empleo, que va a crecer el PBI, que va a crecer, ¿no? Y que eso se genera a través de nuevo extractivismo. ¿Qué se está extrayendo ahora? El litio, por ejemplo, ¿sí? Y otros, ¿no? Y otros componentes más de la tierra. Entonces, Maristela Svampa, por ejemplo, señala que este desarrollismo en cabeza del litio es una respuesta obsoleta a los desafíos del siglo XXI que nos están, cuando estamos viviendo, como dice el informe del IDH, eh, eh, en la era del antropoceno, dice, en la era del antropoceno, que señala la era en la que las sociedades han impactado más fuertemente
en el planeta y los recursos, ¿sí? En la era del antropoceno, eh, sumiendo a la población planetaria en una suerte de eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el concepto, chicos. Eh, en una suerte eh, eh, hay un autor que llama que esta etapa se la conoce como eh, las, las sociedades que vivimos en esta etapa somos sociedades de riesgo, de riesgo. ¿Por qué somos sociedades de riesgo? Porque estamos enfrentadas a todas las crisis. Entonces, el concepto que se me había olvidado era el concepto de incertidumbre. Vivimos, ¿no es cierto?, en una realidad de incertidumbres, ¿sí? ¿Por qué? Porque permanentemente lo ven, ¿no? Climáticos están a la vista, eh, problemas de la tierra están a la vista, los problemas del agua están a la vista, ¿sí? Eh, la desigualdad avanza, ¿sí? Eh, las sociedades planetarias son acosadas por pandemias, como lo que nos pasó, y todos esos elementos van configurando el ambiente de incertidumbre en la que vivimos actualmente la sociedad. Ese, ese componente fuerte de incertidumbre está atado al modelo de desarrollo global y al modelo de desarrollo de los diferentes estados, y entre esos también Argentina. ¿Sí? Bien, entonces, ¿me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Bien, bien. Bueno, entonces, bien. No creo que haya gente esperando, ¿no? A ver, me fijo en el teléfono. Mm. Bien, entonces, para el PBI ya habíamos dicho, ¿no es cierto? En la perspectiva de la simplicidad, nos atendemos a la cuestión económica. Acá están copiados unos gráficos para mostrarles solamente crecimiento, ¿no? En 1980, entonces, el desarrollo se va a empezar a concebir como desarrollo sustentable, porque ya hay una gran alerta con respecto al cambio climático, con respecto a una serie de cuestiones importantes que exceden el ámbito económico. En 1990, Amartya Sen y Mahbub ul Haq van a crear, ¿no es cierto?, en el ámbito del PNUD, ¿no?, el índice de desarrollo humano, que va a involucrar a las dimensiones, otras dimensiones más, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, sí, y también no deja de lado el crecimiento. ¿Por qué? Porque también hay que ver, ¿no es cierto?, la distribución, y ahí la igualdad, la desigualdad, ¿no? Bien. Y después tenemos, para cerrar en la actualidad, la emergencia y la importancia de este índice del planeta feliz que fue creado, que reconoce su antecedente en el informe Brundtland y en la preocupación del desarrollo sostenible, ¿no? Y que ahora lo que está buscando estos estudiosos que han creado el índice de planeta feliz, la búsqueda está por una nueva matriz, un nuevo modelo de desarrollo, y en ese modelo de desarrollo se implica el modelo de consumo,
se implica el modelo de producción y de consumo, y ahí nos implica a todos nosotros, ¿sí? Nos implica a todos nosotros porque nosotros también tenemos que transformar nuestra manera de vivir en este mundo, ¿no? Una manera de consumir, nuestra manera de satisfacer nuestras necesidades, porque como lo vinimos haciendo hasta ahora, hemos contribuido a generar, ¿no es cierto?, la incertidumbre en la que vivimos, la incertidumbre climática, la incertidumbre ecológica, la incertidumbre de salud, diríamos, mundial, la incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Que arriesgan la posibilidad de la vida en el planeta. Bien, y acá les quería decir otra cuestión. Fíjense ustedes en ese camino de reestructuración epistemológica que yo estoy haciendo esfuerzo para que quede clarito, ¿no? Ya vamos a volver aquí, que me estoy olvidando de algo, que el índice del planeta feliz, ¿no es cierto?, mide el bienestar y hace preguntas subjetivas, ¿no? Porque esa es otra cuestión que a nosotros nos tiene que interesar. Fíjense que el PBI está midiendo materialidades permanentemente, ¿no? Y ya el desarrollo sostenible ya empieza a preocuparse por cómo vive cada una de las personas, o sea, atiende, va virando o se va corriendo hacia también entender y querer entender y saber qué es lo que les pasa a las personas. Y ahí vamos inclinándonos hacia tratar de conocer no solamente lo que pasa con las materialidades, en el sentido de cuánto se acumula, cuánto se produce, cuánto se ahorra, sino también cómo impacta eso en las personas, porque el desarrollo sostenible que está atendiendo a no tocar, a no comprometer a las sociedades futuras con respecto a la satisfacción de sus necesidades, está atendiendo ya a mirar a los sujetos. Por eso estas medidas se van haciendo más subjetivas. El IDH está preocupado por el bienestar, entonces implementa una serie de encuestas, ¿no es cierto? Que lo que hacen, ya vamos a ver qué encuesta es, que lo que hacen es señalar y preguntar a las personas si viven en bienestar, qué entienden por bienestar, y se les va preguntando de todas las dimensiones que integran el índice de bienestar, el IDH, se les va preguntando a las personas. Entonces, el otro componente de la reestructuración epistemológica es que se va centrando la medición de todos estos índices en las subjetividades, en las personas, en los sujetos, y se entiende la palabra subjetivo, subjetividad, como atinente al sujeto, distinto de lo objetivo, atinente al objeto, al estudio del objeto. Acá, desde 1980 en adelante, con la reestructuración epistemológica, ¿no es cierto? Estas mediciones, por ejemplo, que son un componente importante de la ciencia, porque la economía, ¿qué es lo que hace? Toma todas estas mediciones, todos estos componentes de mediciones para dar cuenta de una realidad. Entonces, esta manera de medir está influyendo, ¿no es cierto?, en cómo los estudiosos y ustedes, que también son sujetos de estudio de estas dimensiones, están conformando la idea de la realidad. ¿Me entienden? La realidad ahora ya es compleja. A partir del índice del desarrollo, si tomo el índice de desarrollo humano, la realidad que estoy estudiando es compleja, porque está interesada en el bienestar, y el bienestar está medido con esto, con esto, con esta variable, con esta otra, y además está atendiendo a cómo los sujetos viven, ¿no es cierto?, eso que estoy midiendo, cómo impacta en los sujetos, ¿sí?
¿Están entendiendo? Fíjense, el índice de Planeta Feliz, además de atender a estas preguntas que se hacen ya a las personas con respecto a el bienestar, también preguntas sobre la esperanza de vida, ¿no? ¿Usted entiende que su vida es saludable y va a alcanzar una larga vida? Les preguntan a las personas, ¿sí? Ya no es solamente un dato, diríamos, vinculado a el crecimiento y a las posibilidades que puede dar ese crecimiento para provocar una vida sana en las personas, ¿sí? ¿Y qué otra cuestión se pregunta sobre la huella ecológica? La huella ecológica implica cuánto de los recursos naturales del planeta consume una vida digna de ser vivida, una vida feliz, ¿no? Porque el IPF, que es el índice de planeta feliz, se preocupa por una vida feliz, ¿sí? Bien, entonces estamos entendiendo esto. Son muchas las cuestiones que intervienen en esta idea de la reestructuración epistemológica y cómo vamos viendo cómo esto se va modificando, ¿sí? Bien, vamos a ir al debate sobre la transición energética. ¿Y por qué me estoy parando acá? Porque estamos estudiando desde el 2025, ¿no es cierto?, a 1980. Estamos estudiando ese largo periodo y en eso vamos a ver estas implicancias que están puestas en la nueva agenda historiográfica de la historia económica y social, ¿no? Entonces, vamos a revisar la mirada crítica de esta autora que les he traído, Maristela Svampa. Dice: el desarrollismo verde es una estrategia para superar los límites del modelo anterior, pero realmente es una solución. Del modelo anterior era el extractivismo, ¿no? El modelo extractivista, ¿no? Para América Latina es extractivista primario. Para Europa, ¿no es cierto?, se da el desarrollo eh, este, eh, con todas las componentes del desarrollo capitalista, con todas las componentes que, que van a surgir a partir de la revolución industrial, esto que hablamos, de que se había consolidado el modelo occidental como el modelo mundial para todos, y que, ¿no?, la preocupación por el desarrollo de las periferias estuvo centrado en ese modelo, ¿no?, que, de las etapas del crecimiento, todo ese tipo de cosas. Bueno, para el desarrollismo verde es una estrategia para superar los modelos, los límites del modelo ese que acabo de nombrar, ¿no?, el previo. Pero realmente es una solución, dice Maristela Svampa. Para responder a esta pregunta vamos a incorporar la perspectiva de la socióloga, ¿no es cierto?, Maristela Svampa, una de las voces más importantes en el debate socioambiental de América Latina. Svampa, Maristela, ella estuvo en nuestra universidad, ¿no?, cuando recién vino de la Universidad de París, cuando se doctoró. Ella vino a dar un curso en una maestría que se daba en la Universidad Nacional de Salta, así que la conocemos bien. Después, cuando surge la crisis en el norte, en la ciudad de ustedes, en Tartagal y todo el norte, ella va a estudiar, se va a trasladar ahí a estudiar esa crisis que se va a dar entre el 2001 y el 2002, y tiene más de un libro. Uno de ellos se llama En la ruta, creo. Los tengo a todos por acá, siempre se los doy cuando cuando estudiamos esta parte de la crisis. Entonces, eso como para que la conozcan un poquito más. Svampa argumenta, Svampa o Swampa, algunos le dicen Swampa, yo les voy a decir Svampa mejor. Svampa argumenta que lo que se nos presenta como transición energética es en realidad un nuevo ciclo del extractivismo, fíjense ustedes. Para ella no se trata de una superación del modelo, sino de una diversificación de la matriz extractiva, donde simplemente se reemplazan los combustibles fósiles. ¿Cuál sería? El petróleo,
por ejemplo, por otros minerales como el litio. Este proceso no cuestiona el modelo de consumo, el que tenemos todos, ¿sí? El que tienen los distintos desarrollos. No cuestiona, ¿sí? No cuestiona las maneras, no cuestiona los grandes, diríamos, las externalidades en torno a la contaminación y al deterioro de la calidad del planeta, ¿sí? Para sostener la vida humana. No hacen eso, no hace eso. Este modelo dice, como está planteado en América Latina, ¿no? Entonces, dice que es una diversificación de la matriz extractiva, que es la que tenemos desde que nos incorporamos como modelo agroexportador dependiente, ¿no? Argentina se va a incorporar al modelo, al desarrollo capitalista dependiente, ¿no? Ese modelo, ¿sí? Ella va a decir que permanece, donde simplemente se reemplazan los combustibles fósiles por otros minerales como el litio. Este proceso no cuestiona el modelo de consumo, sino que busca sostenerlo con una nueva fuente de energía, lo que ella denomina que es una falsa solución para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el siglo XXI, a partir de los ODS, a partir de las cumbres, de la tierra, del agua, de la atmósfera, etcétera, etcétera, están demandando un cambio, una transformación, ¿sí? Este extractivismo verde, dice, ¿por qué le llama extractivismo verde? Ya lo vamos a ver, porque resulta que se paga un impuesto, porque por ejemplo, se paga un impuesto, entonces ya es un extractivismo verde, porque según se plantea que se está constituyendo una bolsa, ¿no es cierto?, financiera para atacar el deterioro del planeta, pero mientras tanto se sigue produciendo en la misma matriz, en el mismo modelo, ¿sí? Este extractivismo verde tiene serias implicaciones, como la profundización de la dependencia tecnológica y la generación de nuevos conflictos socioambientales. En lugar de resolver los problemas de fondo, los traslada. Para Svampa, la transición justa no solo implica el cambio de la matriz energética, sino una transformación social, política y cultural que ponga en el centro la vida y los territorios y no la acumulación del capital. ¿Qué es lo que dice nuestro gobernador? Si tomamos las noticias del diario, que se instalaron no sé cuántas plantas de litio, que va a generar no sé cuánto de porcentaje de mano de obra ocupada y que va a aportar en impuestos y al PBI, va a aportar no sé qué cantidad, ¿sí? Entonces, por eso Maristela Svampa señala que no es una transición justa, que no es un modelo verde, este extractivismo verde no es una decisión, no es un modelo que vaya a colaborar en esa transición justa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pone en el centro la vida y los territorios, ¿sí? Sino, como dice el gobernador, las cuestiones económicas de la acumulación capitalista. Bien, reestructuración epistemológica. Bueno, acá les puse todo eso que les había estado explicando. Desarrollo, bienestar sostenible, desarrollo con justicia ecosocial. Estos son los nuevos conceptos que van a ir sustituyendo al concepto desarrollo, así solamente por el desarrollo, ¿no? Bienestar sostenible, vamos a hablar de bienestar sostenible en la reestructuración epistemológica, desarrollo con justicia ecosocial, o de manera más radical y abarcadora, se va a hablar de una transición ecosocial. Estos nombres no solo señalan el problema, sino también proponen un camino hacia un modelo que prioriza la vida por sobre la ganancia. Y esta transición ecosocial, imagínense
la multidimensionalidad, la hibridación de los campos científicos que demanda para poder comprender solamente el concepto de transición ecosocial, ¿no? Fíjense en todas las dimensiones que están interviniendo en ese objeto de estudio que se denomina transición ecosocial. Y todas las disciplinas que tienen que estar en la base para poder realmente conocer eso que se denomina transición ecosocial. Y entonces acá recuperamos el concepto de hibridación, ¿se acuerdan? Hibridación, subjetividad, eh, perspectiva local, multidimensional, ¿sí? Bueno, la hibridación entre la ciencia, la hibridación entre los problemas, la, 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 la segmentación de la realidad ya no se generaliza, no hay posibilidades de generalización. Y ya hoy, antes decíamos, el todo y las partes, ¿no? Las partes. La suma de las partes componen o hacen al todo. ¿Sí? Eso era lo que en la perspectiva de la simplicidad se podía cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se atendía a una estructura equilibrada donde el todo y sus partes, la sumatoria de las partes, com, completaban el todo. Hoy no, esto no existe. Es una ficción decir que las partes, la sumatoria de las partes hacen el todo. ¿Por qué? Porque también tenemos que recuperar el concepto de segmentación, ¿se acuerdan? Bien, porque ya cada parte de un todo va a ir remontando procesos, ¿sí? Que no van a favorecer que su sumatoria nos dé cuenta de ese todo, sino que la realidad de las partes inicia ciclos, ¿no es cierto?, de convergencia, divergencia, pero separados, ¿sí? Y la sumatoria de las partes ya nunca más vuelve a configurar ese todo inicial. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es otra cuestión que también les quería explicar. Bien, lo vamos a ir viendo. Bueno, desarrollismo verde, extractivismo verde. Fíjense en acá hay, diríamos, ¿de qué nos habla nuestro gobernador y las noticias de los diarios y todo? Y también hay una gran, diríamos, propaganda, ¿no es cierto?, del desarrollismo verde, porque crea oportunidades, por ejemplo, va a ser el nuevo motor del crecimiento, ya no es solamente el desarrollo así medido en términos económicos, sino que este desarrollismo verde que está atendiendo a los impactos multidimensionales en el planeta, ¿no es cierto?, va a ser el motor del crecimiento, además genera y se constituye en vía de inserción global, es generador de divisas, tal cual lo que dicen nuestros gobernantes, los ministros y también gran parte de la academia, ¿no?, vinculada a a la transición energética, ¿no? A la transición energética. Porque todo esto que estamos hablando, está enmarcado dentro de lo que se llama y la preocupación por la transición energética, ¿no? Entonces, dice que va a ser generador de divisas, que es el combustible para el desarrollo y que ahora todo el mundo quiere ya ver que todo
los autos son eléctricos, que todos, y que la batería de litio esté presente todo lo que se mueve en el planeta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva crítica, y ahí la colocamos a Maristela Svampa, por ejemplo, ella dice que el extractivismo verde lo va a nombrar, este desarrollismo verde, dice, es un extractivismo verde. Y extractivismo porque quiere anclar y decir que hay una permanencia del modelo de desarrollo desde que iniciamos nuestra incorporación al desarrollo capitalista. ¿Con qué iniciamos? ¿No es cierto? Con una matriz extractivista donde vendíamos, ¿qué vendíamos? Alimentos, granos, ¿sí? Por ejemplo, carne, ¿sí? Bien. Entonces, ella dice que esta propuesta de desarrollismo verde es un extractivismo verde y señala los riesgos. Profundiza la dependencia de las tecnologías, del desarrollo tecnológico. Tenemos que estar siempre dependiendo de del exterior para tener la mecánica, para tener la tecnología, para tener de punta, para alcanzar una serie de componentes intermedios que permitan, ¿no es cierto?, el desarrollo verde. Es una falsa solución, dice Maristela Svampa, genera conflicto social y eso lo vemos permanentemente, ¿no? Se están estableciendo los distintos proyectos de la minería de litio, avasallan el agua de las poblaciones, contaminan la tierra de las poblaciones. El litio tiene además un componente de que ustedes saben que el litio está en la salmuera, acá en esta parte en Argentina, por ejemplo, que comparte ese corredor, Jujuy, Catamarca, Salta, y el litio está en salmueras. Esas salmueras estuvieron históricamente y desde el último movimiento y conformación de la corteza terrestre, estuvieron en equilibrio haciendo equilibrio entre aguas dulces y aguas saladas, ¿no? Aquí que la minería de litio consume, primero, extrae el agua salada, ¿no? Como una forma de ir extrayendo el litio, pero además consume grandes cantidades de agua. Todo eso, según los estudiosos y los especialistas, está generando un desequilibrio tal entre estas aguas. Ustedes saben que las aguas potables, salubres, son las aguas dulces, ¿no? Entonces, bueno, también hay toda una cuestión ahí de todos estos países. Por ejemplo, Chile ya está acostumbrado y permanentemente está extrayendo el agua del mar salada y la está sacándoles la sal para poder volverla consumible, ¿no? Bueno, pero eso es otra cuestión. Acá lo importante es lo que dice esta autora, y que con ella hay muchos otros, si vamos a buscar el concepto de extractivismo verde, desarrollismo verde, vamos a ver toda la cantidad de críticas y cómo se está usando en una gran cantidad de estudios, de investigaciones y demás, estos conceptos. Bueno, y además dice ella que sostiene el modelo de consumo, ¿no? Entonces, el modelo de consumo de todos en el planeta. No hemos cambiado en nada, ¿no? Y tenemos internalizado que el mayor bienestar lo genera el mayor consumo, la mayor riqueza y el mayor consumo, ¿sí? Bien. Distinto de lo que dicen aquellos que están trabajando con el índice del planeta feliz. Entonces la pregunta ¿es una
respuesta obsoleta a los desafíos del siglo XXI. ¿Sí? Bueno, acá les he tomado, fíjense en dos autores que son críticos del neoextractivismo del que habla Maristela y del que venimos hablando y que lo hemos vinculado a este concepto, esta transformación del concepto de desarrollo. Para Mariano Félix, que es uno de los teóricos que habla de la crisis transicional del desarrollismo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollismo, estamos hablando de una cuestión distinta del extractivismo, ¿no? El extractivismo, pero el extractivismo también se puede vincular con el desarrollismo. Bien, ya vamos a avanzar sobre eso. Para Mariano Félix, la categoría clave, el concepto clave para denominar este momento, va a hablar él del neodesarrollismo, que es el desarrollismo verde, ¿no? Maristela Svampa va a decir que ese desarrollismo verde, que se llama verde, porque atiende al cuidado del planeta, etcétera, etcétera, es un extractivismo verde, ¿no? Y que solo está atendiendo al consenso de la descarbonización, porque ustedes saben que, por ejemplo, lo que mide el IDH, la presión planetaria, ¿de qué? Del carbono. La huella ecológica que mide la producción de carbono por habitante, ¿me entiende? Entonces, el extractivismo verde está vinculado a las categorías de análisis también del consenso de la descarbonización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo el planeta entiende que tienen que producirse procesos de descarbonización para ir generando salud en el planeta. ¿Sí? Bien, la idea central, el neodesarrollismo agotó su potencial, dice este autor Mariano Félix, y dio paso a un desarrollismo verde que continúa dependiendo de recursos naturales y mercados globales, ¿no? ¿Qué dice Maristela Svampa? Dice que la transición energética se presenta como verde, pero en realidad es una diversificación del extractivismo centrada en el litio. Y acá me olvidé yo de hacer jugar el tema de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que hablábamos de que se ha obviado toda una normativa jurídica existente que protegían el ambiente, que permitían estos estudios de impacto ambiental que se hacen, que están tan en boga, que son interdisciplinarios, que son complejos, que están insertos en esta reestructuración epistemológica y esta nueva manera de conocer, todo eso, ¿no es cierto?, está siendo impactado también por las prácticas de la corrupción, ¿no? En todos los niveles de las instituciones del país, de la provincia, etcétera, ¿no? Que van generando desconocimiento, van debilitando los marcos jurídicos, por ejemplo, van debilitando las definiciones, por ejemplo, de bienestar, van debilitando los derechos de las poblaciones, van debilitando, y eso ¿cómo se consigue? Mediante también los procesos de corrupción, ¿sí? Eso me olvidé de poner acá. Críticas al modelo, dice. ¿Qué dice Mariano Félix? ¿Cómo critica? Dice que el neodesarrollismo se agotó como estrategia en el marco del estancamiento económico prolongado desde la crisis del 2008. Y Maristela Svampa dice, estamos frente a una nueva fase de acumulación por desfosilización. Es verdad, ¿no? Desfosilización quiere decir que dejamos ya los combustibles fósiles, sí, pero desfosilización que a la vez se articula con el despojo. ¿El despojo de quién? De las generaciones futuras, el despojo de las
de las poblaciones que viven y se nutren y dependen del agua, del territorio, de la producción de esos lugares donde ahora solamente hay campamentos de productores de litio, extractores de litio, ¿sí? Bien, en la cual el litio aparece como el recurso clave. Dependencias del centro y las periferias. Volvemos de nuevo, yo había señalado de que ahora en esta perspectiva global global y local, diríamos que el concepto de centro-periferia es como que pierde sentido, ¿no? Pero tomando a a estos autores todavía hacen referencia a ese ordenamiento de centros y periferias, ¿no? De la teoría eh, eh, anterior. Dice, el Estado actuó como coordinador de esta transición sin modificar la inserción dependiente de la economía. Y ya hemos dicho que qué era lo que causaba, según Maristela en filminas anteriores, que se incrementaba la dependencia, ¿no es cierto?, de los países centrales de toda esta tecnología de punta y una serie de bienes intermedios necesarios, ¿no es cierto?, para entrar en esto que se llama el desarrollo verde. ¿Qué dice Maristela Svampa? El nuevo consenso de la descarbonización, eso sí lo entienden, ¿no? ¿No? Hay un consenso de que el carbono tiene que bajar, hay que bajar las emisiones, hay que bajar el impacto, hay que cuidar, medir y cuidar en la producción todas las externalidades negativas con respecto al carbono, pero aquí que sigue la guerra, seguimos con el desarrollo de la inteligencia artificial, seguimos con todo el modelo, ¿no es cierto?, viento en popa, y todo eso, todos esos modelos, esas maneras de producir, de consumir en los distintos nichos, ¿no es cierto?, de desarrollo capitalista, lo que hacen es acrecentar la carbonización del planeta, ¿sí? Bien. Entonces ella dice, el nuevo consenso de la descarbonización reproduce el patrón extractivista, consolidando las asimetrías globales. Impacto territorial. El verde, dice Mariano Feliz, se apoya en energía y minerales críticos, litio, gas, con tensiones sociales y ambientales crecientes. ¿Por qué? Porque se instala sobre poblaciones, se instala sobre el agua, que es para el consumo y que garantiza la vida humana. Se instalan sobre la tierra, que es la que produce los alimentos. Bien, ¿qué dice Maristela Svampa? Los salares son convertidos en zonas de sacrificio socioambiental. Ya se denomina zonas de sacrificio, ¿sí? Así como en las ciudades, las villas miserias, los entornos de los basurales son zonas de sacrificio, ¿sí? Así también los lugares donde están instaladas los distintos proyectos de litio se transforman en zonas de sacrificio socioambiental. Se sacrifica la vida, diríamos, en general, ¿no? Tomando como una sola idea. Los conceptos claves para Mariano Feliz son transición extractivista, diversificación de la matriz, sin superar la dependencia. Diversificación de la matriz productiva, porque aparece el litio, aparecen otros componentes que también son necesarios para el litio, para esta nueva energía. Bien, ¿qué dice Maristela Svampa? Falsa solución, no cuestiona el modelo de consumo, solo cambia el insumo, que en vez de ser una energía
¿cómo se llama acá? La energía fósil es una energía, la energía de litio, ¿no? ¿Por qué dicen todo esto estos autores? Por ejemplo, Mariano Félix dice que hubo un bajo crecimiento, tomando en cuenta el PBI, que es la medida que todos utilizan. Desde el 2008 al 2021 se ha crecido apenas un 6%, ha crecido el PBI argentino, y muestra el agotamiento del modelo. ¿Qué dice Maristela Svamp? El litio en el triángulo es explotado por capital extranjero, con alto costo hídrico y bajo beneficio local. ¿Sí? Por más que nuestro gobernador diga que se instaló una nueva planta de litio que va a producir, que va a sumar al PBI tanto y que va a generar tanta cantidad de, empleos y bienestar. Bien, acá les quería mostrar un poquito. Fíjense, acá les voy a mostrar dos índices, el índice de felicidad y el índice de planeta feliz, ¿no? Ustedes todavía tenían que entrar al índice de felicidad, Informe Mundial sobre la Felicidad, ¿sí? Acá está Argentina, ¿no es cierto? Que ustedes ya la han visto porque tenían que llenar la tablita, tenían que completar la tabla. Argentina está actualmente en el número 42, ¿sí? El mayor índice de felicidad lo tuvo en el año 2012, no, la mayor subida sí en el año 2012, la mayor caída fue previa a la pandemia en el año 2018. ¿Qué mide el índice de felicidad? Es una medición totalmente centrada en el sujeto, ya hemos dicho que un concepto de la reestructuración epistemológica es la subjetividad, que quiere decir atinente al sujeto, a lo que involucra al sujeto, ¿no? Las preguntas que se hacen, el índice de la felicidad descansa en una encuesta. La encuesta, ya le voy a decir cómo se llama la encuesta porque me olvido. La encuesta, a ver, acá la tengo. La encuesta Gallup, ¿no? Hay una encuesta Gallup, ya les voy a explicar bien eso. Esa encuesta le pregunta a una muestra enorme que se hace a nivel planetario, ¿no? Y le pregunta a la gente si tuviera, por ejemplo, para el apoyo social, la pregunta es, si tuviera algún problema, conflicto, ¿tiene a quién recurrir para solucionarlo? Y ese es el apoyo social, así se mide el apoyo social. Bueno, esa es una de las preguntas, deben haber varias, pero yo he sacado una, memoricé una nada más. El PBI per cápita no puede dejar de medirse, ¿sí? Es una medida que trasciende la etapa anterior y la nueva reestructuración epistemológica. Fíjense ustedes que sigue teniendo su peso. Otra pregunta es la esperanza de vida saludable, y ahí se le pregunta a la gente, ¿qué tan saludable y larga será su vida? ¿Qué piensa usted? Y van respondiendo. Después preguntan sobre la libertad. Una de las preguntas que más me llamó la atención sobre la libertad es que les pregunta a las personas si sienten que son libres para hacer lo que deseen con su vida, ¿no? Fíjense. ¿Qué otra cuestión? La generosidad. Le preguntan a esa muestra que es enorme, que abarca una muestra que abarca todo el planeta, le pregunta, ¿en el último mes realizó alguna donación? ¿Hizo alguna transferencia donativa? Le preguntan eso. Y si dice sí, dice no, fíjense, ¿no? ¿Y qué otra pregunta? Es la participación. Ay, no puedo leer ahí. Las percepciones de la corrupción. También se le pregunta sobre la percepción de la corrupción, ¿sí?
Y tienen diferentes, ¿cómo se lee esto? Entonces, apoyo social. Argentina está en el lugar 21. ¿Qué quiere decir esto? Que el 92,3% de la población ha contestado de que sí tienen a quién recurrir cuando tenga algún problema o conflicto para resolver. ¿Sí? Bien, el PBI per cápita es de 25.984. La esperanza de vida saludable en esperanza de vida saludable estamos en el lugar 49. Significa que el 64,8% ha contestado a las preguntas que sí tiene una esperanza de vida larga y saludable. ¿Sí? Con respecto a la libertad, estamos en el puesto 47 y señala que el 87,1% de la población ha contestado de que se siente libre de hacer lo que desea con su vida. Y así vamos leyendo esto, ¿sí? Bien, entonces, acá ve, está el apoyo social, el PIB, la esperanza de vida saludable, la libertad para elegir, la generosidad y la percepción de la corrupción. Siempre con todos estos índices nos citamos en el periodo 2025-1980 de la reestructuración epistemológica. Y acá está el índice del planeta feliz, ¿no? Esto se lo voy a poner a modo presentación. Entonces, porque no, yo estaba de tratar de ver, bueno, índice de felicidad, índice del planeta feliz. La felicidad es un fenómeno complejo, por eso hemos salido de la perspectiva de la simplicidad. El índice del planeta feliz, ¿no? También es un fenómeno complejo y atiende a la sostenibilidad, ¿sí? Que es una dimensión estructural. El índice mundial de la felicidad es una medición que atiende al sujeto, por eso es subjetiva. El índice del planeta feliz es un planeta que mide, trata de medir la eficiencia, cómo los países relacionan los recursos naturales con la población, con el número los habitantes, tratando de conseguir la eficiencia en el manejo entre los bienes naturales y la población. ¿Entienden? Bien, el Informe Mundial de Felicidad va a ser creado en el año 2012. O sea, todos estos índices están dando cuenta de la reestructuración epistemológica, ¿sí? Por la Universidad de Oxford, en colaboración con la ONU y esta empresa, que es la empresa Gallup, que es la que hace la encuesta Gallup. Es una encuesta que se hace desde 1936 y que trata de conocer la opinión pública de diferentes aspectos, cuestiones, problemas, y en este caso también de conocer la felicidad, ¿no? Y que se desarrolló en el Reino Unido. Y este señor Gallup, que después por ahí tengo algo escrito sobre el señor Gallup, fue un pionero de esta fe en que conocer la opinión, de que la opinión pública iba a generar desarrollo científico también, ¿me entienden? No era una cosa banal, no es una cosa banal la opinión pública, y ahí estamos atendiendo a la subjetividad, a cómo siente, cómo vive, cómo impacta eso que estamos trabajando, midiendo en las personas. Bueno, esta encuesta Gallup es cualitativa, totalmente cualitativa, y se basa en un enfoque principalmente subjetivo, recogiendo las percepciones del bienestar a través de encuestas y relacionándolas con variables objetivas como el PBI per cápita, que ya lo vi. El apoyo social, la libertad individual, la generosidad y la ausencia de corrupción. Su lógica responde a un paradigma cercano al desarrollo humano, donde el bienestar se mide como síntesis entre condiciones materiales e intangibles. Este índice mundial de la felicidad se mide en una escalera que se llama Cantril,
¿no? Cantril, que tiene 10 escalones. Las preguntas que hace la encuesta Gallup pregunta en función de esos 10 estándares y le pregunta a las personas, imagina que tiene al frente una escalera de 10 escalones. ¿Dónde se ubica usted con respecto a su vida feliz? ¿Es muy feliz? ¿Es medianamente feliz? ¿O no es nada feliz? Elija el escalón en el cual usted coloca su vida feliz. Y así, ¿me entienden? Esa es una cuestión metodológica, esta escalera del 0 al 10. El 0 como la peor vida vivida y el 10, en el 10 se ubica la mejor vida vivida, ¿sí? Fíjense que todo eso les he traído para que sepan, ¿no? El índice del planeta feliz. El índice del planeta feliz es más antiguo, surge en el año 2006 y está impulsado por la New Economic Foundation, parte de un cuestionamiento más radical. No basta con medir qué tan satisfechas están las personas, sino que se debe atender al costo ambiental de alcanzar ese bienestar. Por eso incorpora indicadores de huella ecológica y esperanza de vida, planteando que la felicidad no puede separarse de la sostenibilidad. Y acá está, fíjense, la fórmula, ¿no? Ambos índices comparten escuchen esto, una multidimensionalidad. Pero voy a ocultar esto que no me deja leer. Ambos índices comparten una multidimensionalidad, rompen con el reduccionismo del PBI, reconocen que no existe un solo factor que explique la felicidad, sino un entramado complejo de variables económicas, sociales, políticas y ambientales. A la vez exhiben una hibridación, mientras el informe de la felicidad combina percepciones subjetivas con datos económicos y sociales, mezcla metodologías de la economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, está la hibridación, ¿no es cierto? El planeta feliz entrelaza bienestar subjetivo con criterios ecológicos, hibridando dos campos que tradicionalmente se estudiaban por separado, la psicología social, la sostenibilidad ambiental. Finalmente, ambos reflejan la fragmentación de la experiencia contemporánea. Los países que lideran el ranking de felicidad, como Finlandia, Dinamarca, Islandia, no son los mismos que encabezan el del planeta feliz. En el índice del planeta feliz, el primer país es Costa Rica, ¿sí? También está Colombia, México. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el índice del planeta feliz, los países que tienen menor desarrollo económico, menor performance, aquellos que no están tan desarrollándose en la matriz de desarrollo, esta que estamos criticando, ¿no es cierto?, son los países que están mejor calificados. ¿Por qué? Porque generan una huella de carbono, un impacto de carbono en el planeta mucho menor. Y eso genera que mejoren la calificación. ¿Sí? Los países de primera economía son los que provocan el mayor daño ambiental al planeta. Bueno, lo que muestra que los indicadores de bienestar no convergen en una única narrativa global, sino que se fragmentan según los valores, metodologías y prioridades de cada enfoque. ¿Sí? Puede estar un país primero en la medida del PBI, pero no es el primero cuando se mide el índice de desarrollo humano, tampoco es el primero cuando se mide el índice mundial de felicidad, tampoco es el primero cuando se mide el índice del planeta feliz y así. Y ahí vemos la fragmentación, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos, estas son el link para entrar a cada uno de los índices, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el índice de felicidad, el informe mundial de felicidad, Finlandia está primera, Dinamarca está después, Islandia está siguiente, Suecia, Países Bajos, y bueno, no es igual en el índice del planeta feliz. El financiamiento de cada una de estas
de estas organizaciones dedicadas a medir el Informe Mundial de Felicidad. Es una publicación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una iniciativa global lanzada por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Como una entidad vinculada a las Naciones Unidas, su financiación proviene de diversas fuentes: donaciones, subvenciones, aportes de universidades e instituciones y venta de publicaciones. El índice del planeta feliz está producido por el New Economic Foundation, es un grupo de estudiosos de primera línea, con sede en Londres, como organización independiente y no gubernamental, y se financia con donaciones, con trabajos de consultoría e investigación y venta de publicaciones. Esto siempre hay que ver el financiamiento de cada una de las organizaciones, de lo que ustedes vayan a tomar para el estudio, porque ahí se nota si puede tener una decisión independiente o no. ¿Me entienden? Bien. Por eso hablaban, por ejemplo, la película de Francella ha recibido, ¿no es cierto?, el financiamiento del Estado. Entonces, bueno, ¿qué tanto puede Francella criticar, ¿no es cierto?, la situación del país? Bueno, en ese sentido, quería decirle que es importante siempre también mirar el financiamiento. Bueno, ahora entonces, ¿qué hora es? Las 10:09. Bueno, quedamos entonces, a ver, estudiantes, volvemos acá. Dejamos de compartir. Fíjense en ustedes que yo me tomé todo el tiempo, porque bueno, quería exponer todo esto para que ustedes tengan más elementos, herramientas, sigan pensando. Fíjense en que la materia más que nada es para seguir pensando y entendiendo la realidad de cada uno, de nosotros, de ustedes, en Tartagala, mía, la de los otros, las personas que viven en otros puntos del planeta, ¿no? Y ir comparando, mirando y reflexionando, ¿no? También con las lecturas. Ya les voy a poner las lecturas en el grupo. Entonces nos encontramos a las 8 para exponer, ¿puede ser? ¿Sí? Ahí ya no voy a tomar asistencia, solamente van a exponer. ¿Les parece, estudiantes? Contestan. Primero, ¿entendieron lo que les traje hoy? Sí, profe. ¿Usted igual después lo comparte en el grupo? Sí, yo los Profe, una todo voy a consulta. compartir en el grupo. Sí. Sí, Usted dijo Florencia. que al final se le iba a complicar esta noche, ¿no es cierto? Porque llegaba de dar clases presenciales tarde, No, o era otro sí, día. hoy sí. No, hoy sí, para la próxima, porque cuando voy a dar clase allá, vuelvo como a la 1, cuando voy a darles clase presencial. Estoy llegando en el colectivo 2:30, 1:45, entonces no vamos a poder. Porque yo pensaba dejarles la clase de consulta siempre hoy a las 8, pero no, va a tener que pasar para otro día, ¿no? Eso no se haga ningún problema. Hoy a las 8 de la noche yo les vuelvo a pasar el link, ¿sí? Para que nos encontremos ya solamente para exponer. No vamos a hablar de nada más que las exposiciones de ustedes, ¿sí? Bien. ¿Están de acuerdo? Mire que me han quedado 14 estudiantes, ¿no? Bien. Chicos, no se tienen que ir porque al fin y al cabo entonces yo no voy a poder dar clase virtual porque ustedes se empiezan a ir. Son 14, fíjense. Bien, entonces nos encontramos a las 8 de la noche. Hasta luego, chicos. Vayan mejorando sus presentaciones, que tienen un tiempito más. Me gustaría que, bueno, que expongamos todos los que puedan, así ya van teniendo los trabajos aprobados. Bien, bien. Nos estamos viendo entonces. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, hasta luego. No, profe.